Los contratos innominados tienen su origen en el derecho romano, si bien luego de una lenta y penosa elaboración, pues en un principio solo el contrato nominado creaba una obligación civil durante mucho tiempo. Cuando una parte ejecutaba voluntariamente una convención sinalagmática no regulada por la ley, solo podía reclamar una indemnización ante el incumplimiento de la otra parte, pero sin tener acción para lograr la contraprestación que le era debida, pues esto había significado reconocer la fuerza obligatoria a tal convención. Al principio del imperio, ciertos jurisconsultos propusieron una solución más lógica y equitativa, considerando que la ejecución voluntaria del convenio por una de las partes constituía causa suficiente para obligar civilmente a la otra. Desde entonces, la convención así ejecutada por una de las partes se convirtió en contrato. No obstante, puede afirmarse que el contrato innominado es aceptado a partir de la obra de Justiniano. De igual forma, ¿cómo puede conocerse el contrato atípico o innominado? Este puede conocerse con aquel que no cuenta con una denominación prevista en la ley. Un contrato atípico es aquel contrato nuevo con relación a los tipos contractuales que la ley ya regula. Es decir, la ley no establece reglas de aplicación imperativa o supletoria para esos en función de su tipo. En nuestro Código Civil salvadoreño, en el libro cuarto, título 12, nos habla del efecto de los contratos y de las obligaciones, desde su artículo 1416 hasta el artículo 1430. En dichos artículos nos mencionan de que todos los contratos deben ser legalmente celebrados, es obligatorio para los contratantes y para que las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas sean legales. También nos mencionan de que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que ellos se expresan, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o porque la ley o la costumbre pertenece a ella. Nos menciona en su artículo 1418 del deudor, en el 1419 la obligación de dar, la obligación de conservar, el riesgo del cuerpo, cierto cuya tradición se deba siempre a cargo del deudor, el deudor está en mora, en los contratos bilaterales y la obligación es de hacerse y el deudor se constituye en mora. Si podrá pedir un acreedor junto con la indemnización de la mora, cualquiera de esas dos cosas, a la elección suya. En su artículo 1418, el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Si el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida. Si hubiese sido entregada al acreedor o en que el caso fortuito haya sobrevivido por su culpa. El artículo 1425 nos dice sobre la promesa de celebrar un contrato, no produce la obligación alguna, salvo a que ocurran las circunstancias siguientes: que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces, que la promesa tenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Y también toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor. Para conocer más sobre los contratos innominados, hablaremos un poco sobre la jurisprudencia salvadoreña. En la sentencia 97 CAM 2012 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia del 2015, se habla un poco sobre lo que son los contratos innominados. La sentencia más que todo consiste en una violación del artículo 995 Romano IV del Código de Comercio, en el cual se estipula la prescripción de 5 años para los contratos innominados, ya que
En los argumentos de la Cámara aplica indebidamente el romano tercero del artículo 995, pues esta disposición legal establece que los contratos prescriben en 2 años los de acción derivada, como lo son de sociedad, de compraventa, de suministros, de depósito, entre otros. Los hechos de la sentencia consisten en un acuerdo entre las sociedades Fértica y Salvamex, en el cual acuerdan que Salvamex compraría sacos de Enequén, en el cual se menciona que el contrato terminaría en 2 años, según el artículo 995 romano tercero del Código de Comercio, ya que se argumentaba que el contrato presentaba las características del contrato de suministros. Sin embargo, el dicho acuerdo al que llegaron las partes no está regulado en la ley, por ende se convierte en un contrato innominado. Para los contratos innominados se aplica el artículo 995 del romano cuarto del Código de Comercio, en el cual se establece que la prescripción para estos contratos es de 5 años. La Sala establece que es un contrato innominado y por tales razones se aplica el mencionado artículo en el plazo en el cual se prescriben los derechos mercantiles, ya que ahí entra lo que son los contratos innominados. La Sala argumenta que los contratos innominados son aquellos que no están reconocidos en el Código de Comercio ni en ninguna ley especial. En forma de conclusión, la Sala establece que el romano tercero del artículo 995 del Código de Comercio se aplica la prescripción de 2 años, pero para los contratos nominados, mientras que por otra parte del presente artículo, solo que del romano cuarto, se aplica la prescripción de 5 años para lo que son los contratos innominados. Datos interesantes de cómo surgió el contrato de franquicia. Para el caso enfatizado el punto de las necesidades, es oportuno considerar que muchos autores coinciden que el primer formato de franquicia surgió cuando E.M. Singer & Co. se vio en serio problema de distribución con sus innovadoras máquinas de coser. Aproximadamente en el año de 1891, el impasse surgió cuando en Ohio uno de sus representantes realizó un pedido para el cual la fábrica no contaba con suficiente capital para fabricar el producto solicitado, debido a problemas de liquidez. Desde aquel instante, E.M. Singer & Co. creó un mecanismo para cobrarle a sus representantes en los diferentes estados por vender sus productos en lugar que ellos ganaran una comisión sobre ventas. De esa forma fue como surgió lo que se conoce como el primer sistema de franquicias. De igual modo, General Motors también optó por esta buena estrategia, siendo un modelo de negocio que tenía mucha injerencia notoria. Otros que también tomaron esto en cuenta fue McDonald's. Otro de los ejemplos de los contratos atípicos podemos encontrar el contrato de financiamiento o de factoring, en el cual en sus antecedentes podemos ver que a finales del siglo XVIII, cuando en pleno auge de la colonización europea de América, los empresarios ingleses, más que todo de las industrias textiles, ante la necesidad de la conquista de nuevos mercados, enviaban a las colonias de ultramar factores o agentes para colocar sus productos en las plazas. El contrato de factoring lo podemos definir de la siguiente manera: es el contrato bancario o financiero que se perfecciona entre un banco o una entidad financiera, es decir, una sociedad de factoring, y una empresa, por lo cual la primera de las partes se obliga a adquirir todos los créditos que se originan por el giro comercial de la otra parte contratante durante un determinado plazo, pudiendo la primera asumir el riesgo derivado de tales cobros y percibiendo por ellos una comisión sobre el monto total de los créditos en concepto de remunerativo. Los elementos de este contrato son objeto, es decir, derecho creditorio, el plazo, el precio y la prestación de servicio. Para ahondar en este contrato veremos un ejemplo bastante claro. Juan Pérez es un joven con un sueño de tener una empresa que proporcione la materia prima a las empresas de lácteos en su país. Al pasar los años logra abrir su empresa y la llama La Vaca Feliz, y tiene muchos clientes y que compran su materia prima. En un punto de la vida la demanda es tan grande que para lograr cumplir con ella debe comprar aún más ganado.
pero todos sus clientes le pagan la materia prima cada 60 días y apenas han transcurrido 15. Entonces busca una entidad bancaria que le dé el dinero anticipadamente y cuando llegue el día de pago, este se lo devolverá. Entonces establecen un contrato de factoring en el cual se establece que la entidad bancaria le da el dinero a Juan Pérez anticipadamente y le resta un porcentaje del monto total, y al momento de que llegue el día de pago, los clientes le pagarán a la entidad bancaria y no a él directamente. Entonces podemos ver las ventajas del contrato de factoring. En este momento podemos apreciar que Juan Pérez logra cumplir con la demanda y al mismo tiempo logra apreciar el crecimiento de su empresa.